Hasta el momento hemos revisado los orígenes, las ideas principales y la aproximación que se realiza al docente, al estudiante y a la escuela desde el movimiento pedagógico en Colombia. A continuación, y a propósito del seminario sobre los usos de la obra de Michel Foucault para pensar la educación en Iberoamérica, que se realizó recientemente y que contó con la participación de diferentes grupos, entre ellos el de Historia de las Prácticas Pedagógicas de la Universidad Pedagógica Nacional, les estaremos hablando de este importante pensador francés. Su obra es hoy en día el punto de partida desde el cual se realizan interpretaciones renovadas de diferentes temas, entre ellos el de la enseñanza y la pedagogía. Su pensamiento, además, impactó las investigaciones y los análisis que dieron origen al movimiento pedagógico en Colombia. Michel Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés del siglo pasado. Fue un importante filósofo, historiador y psicólogo. Él mismo se describía como una persona preocupada por enseñarle a la gente que puede ser mucho más libre de lo que en realidad se siente. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado, que pueden ser criticadas y renovadas. Michel Foucault fue como un paradigma del pensador transversal. Los intelectuales a partir del siglo XVIII, XIX se fueron especializando cada vez más y está el historiador, el sociólogo, el filósofo. Foucault es difícil de encasillar, Foucault es difícil de meterlo en un solo cajón y creo que la originalidad y la fuerza de su pensamiento proviene de los riesgos que él tomó de pensar transversalmente y no dejarse meter en una sola de estas casillas. Michel Foucault nació en Francia, en la ciudad de Poitiers, en el año de 1926 y murió en París en 1984. Estudió filosofía en la Escuela Superior de París y ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes. Algunos de sus escritos más importantes son Locura y civilización de 1960, Historia de la locura de la época clásica de 1961, Las palabras y las cosas de 1966, La arqueología del saber de 1969, Vigilar y castigar de 1975, Historia de la sexualidad, el primer volumen en 1976 y dos más en 1984. Michel Foucault empleó una metodología muy particular para la realización de sus investigaciones, a la que denominó arqueología del saber. Cuando se interesaba en un tema en particular, realizaba una intensa búsqueda en libros y documentos para reconstruir los hechos, las circunstancias e ideas en torno a un concepto para así poder entenderlo. Para él, los conceptos tenían un pasado y una historia que los había acompañado hasta convertirse en lo que son en la actualidad. Entonces Foucault no le interesaba hacer justamente una historia epistemológica, no le interesaba hacer una historia de las disciplinas científicas, sino quería mirar más bien era en qué condiciones se hace posible que aparezca una determinada reflexión científica, en qué condiciones es posible que aparezcan determinados objetos de conocimiento. Es decir, es un análisis, digamos así, previo a la instauración de una disciplina científica, y en ese sentido entonces Foucault, para diferenciar su trabajo de las perspectivas epistemológicas, habló de la arqueología del saber. Yo no diría que fue una de las metodologías con las que más trabajó Foucault. Digamos que fue un primer momento de su trabajo. Lo que ha hecho y lo que ha significado la apropiación de la propuesta de Foucault, en particular de la arqueología, ha tenido que ver nada más ni nada menos con la posibilidad de pensar la pedagogía en sus condiciones presentes, ¿no? Porque si bien se ha hecho una historia, no es para quedarse en la historia, sino se ha hecho esa historia es para pensar justamente en el problema del presente, y en el problema del presente, en este caso de la pedagogía, pero también de la escuela y del maestro en estas condiciones sociales nuestras. Michel Foucault exploró muchos temas en sus investigaciones, desde la forma de entender el conocimiento y de comprender la historia y la sexualidad, hasta la forma en que ha ido cambiando el concepto de la locura, o las formas en que se manifiesta el poder dentro de una sociedad.
Otra temática en la que trabajó fue la del nacimiento de la escuela, tal y como la conocemos todos hoy. En Vigilar y Castigar, su libro de 1975, hace un análisis de la forma en que los sistemas de tortura y encarcelamiento, manejados en el pasado como formas de castigo, dieron origen a un nuevo sistema social que busca ejercer una mayor presión sobre las personas y su capacidad para expresar su propia diferencia. Foucault pensó algunos problemas de la escuela, los planteó básicamente en Vigilar y Castigar y en algunas otras referencias, pero no se dedicó al trabajo de la escuela específicamente. Yo creo que ese es también un mérito del grupo Historia de la Práctica Pedagógica, que contribuye decididamente al movimiento pedagógico, pero que el movimiento pedagógico también le reporta al grupo y a otros grupos nuevo, digamos, un espacio social muy importante. O sea, no estábamos hablando solamente de una cosa teórica, filosófica, sino estábamos hablando de algo práctico, de algo que tiene que ver con la práctica y que se relaciona directamente con el trabajo de los maestros, con la presencia de los maestros, etcétera. La escuela también articula y concreta y coloca en un mismo plano las relaciones saber-poder, unos como condición de posibilidad, pero el otro también como objeto y condición de posibilidad a su vez para el saber. Entonces la escuela es digamos, hacer la historia política de la escuela, es también hacer la historia política del cuerpo. Este tipo de análisis propuesto por Foucault, que fue, digamos, usado por nosotros con las herramientas, etcétera, nos ha permitido, digamos, también hacer esa otra lectura de la escuela, más genealógica, más política, más en el orden del poder. La escuela también utilizada en este caso por el Estado, la escuela para adiestrar niños, la escuela como un lugar de encierro. Hay dos categorías muy importantes que en particular el grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas usa de Foucault. La categoría de práctica discursiva y la categoría de saber, ¿sí? Pensando el problema de la pedagogía en términos de un saber. La pedagogía no es solamente la disciplina científica, sino que este saber es un espacio más amplio, más abierto, un conocimiento que no necesariamente se refiere solamente a aquello que podríamos denominar ciencia, sino que también ese saber, y el saber pedagógico en particular, incluye o en él se localizan reflexiones sobre la escuela, no necesariamente sistematizadas, etcétera, sobre reflexiones sobre el método, los métodos de enseñanza, es decir, un conjunto de elementos. Entonces el concepto de saber pedagógica nos posibilitó al maestro más cercanía con el trabajo que hacía, ¿sí? Y más cercanía también, y más posibilidades de movilidad al investigador, porque el investigador entonces no solamente se refirió a la pedagogía como teoría pedagógica, como disciplina pedagógica, sino que amplió el campo, la mirada. El magisterio encontró una reivindicación de su saber específico y una reivindicación de su trabajo en la escuela, y nosotros pedíamos que el maestro fuera reconocido como un intelectual. El maestro, pensarlo como hombre público, pensarlo como un intelectual, pensarlo como un ser que puede escribir sobre su experiencia, es realmente hacer una revuelta, revolucionar la forma como ha existido el maestro, las condiciones tan precarias a que se ha sometido su oficio. Pero hay un potencial que hay que sacar a luz. Ese gran potencial existe en los maestros. Y hay que romper la brecha que siempre ha existido entre intelectuales y maestros. Los intelectuales miran al maestro por debajo del hombro. Se ha creado una desigualdad social. Al profesor se le reconoce por un saber, al maestro por un método.
y se minimiza la importancia de su papel en la escuela, en la formación y la potencia que tiene su trabajo para producir saber. Como hemos visto hasta ahora, el movimiento pedagógico y la obra de Michel Foucault se han convertido en una fuerza que han llevado a repensar las prácticas y el papel de la escuela, el maestro y el estudiante en nuestra sociedad.